casa. Y en los deportes, el Real pagó factura atrasada, pero salió perdiendo. T13 Noticias. Excelente inicio de semana y gracias por su sintonía. Hoy vamos a iniciar hablando de las cárceles guatemaltecas. Es evidente que las autoridades en algún momento perdieron el control del sistema penitenciario y la factura la pagamos todos. Ahí está. Que hable. Mira para allá, mira. Acercarlo más porque no lo miro. Que estás bien. Decirle que estás bien. Si aquí lo que queremos es dialogar y sacarlo. Se supone que las cárceles son recintos para cumplir condena o permanecer privado de libertad mientras se ventila el proceso penal en contra del señalado. Son lugares de reclusión donde supuestamente el interno no tiene contacto con la realidad en las afueras y se rige a las normas establecidas por el sistema penitenciario. Pero es evidente que en Guatemala las cosas funcionan al revés. Los internos han llegado a manejar las cárceles para su conveniencia. Todo tiene un precio y se puede ingresar de todo si se tiene el dinero suficiente para hacerlo. Durante la requisa, las autoridades localizan drogas, electrodomésticos, juegos electrónicos, celulares de última generación, televisores y armas, por mencionar solo algunas cosas. Las cárceles guatemaltecas funcionan bajo el régimen de los reos y lo peor es que se convirtieron en centros de operaciones. Desde las prisiones, los delincuentes continúan coordinando todo tipo de ilícitos, asesinatos, secuestros, saqueos, asaltos y extorsiones. Las medidas de seguridad son burladas todos los días. Y hay que pensar en la cantidad de agentes del sistema penitenciario, que es superada por mucho, si hablamos de la cantidad de privados de libertad, que aumenta cada día. Hay que pensar en el presupuesto asignado a presidios. Hay que entender que el problema de las cárceles no es nuevo. Llevamos décadas hablando de lo mismo. Autoridades van y vienen, y de los impuestos de los guatemaltecos siguen manteniendo a los reos, mientras ellos viven a sus anchas, engordando, con saldo ilimitado e internet más potente que el suyo o el mío. Un tema definitivamente que genera polémica a nivel nacional. Compañeros, buenas noches. Corina, Pablo. Buenas noches, Alan. Buenas noches, Pablo. Así es, preocupante y la verdad es que sí intimida ver este tipo de videos en la televisión con este grupo que había tomado prácticamente el control de la cárcel. Correcto. En Fraijanes. Lo tomaron como secuestro. Como un secuestro y ahora se pronuncian ante este traslado a una cárcel de máxima seguridad en Escuintla. Además, esto ha causado mucha polémica en varios sectores del país y tenemos también algunas tablas que les vamos a mostrar referente a este tema. Correcto, porque cuando se habla del hacinamiento, compañeros, definitivamente hay que hablar de lo alarmante de la situación. Vamos a tener en pantalla ahora las estadísticas de las 4 cárceles, ahí está, con mayor hacinamiento a nivel nacional. Vamos a iniciar con el Centro Preventivo para Hombres de la Zona 18. En un principio fue construida esta cárcel, escuchen esta cifra, para albergar a 1.200 personas, pero en la actualidad estamos hablando de que en esa cárcel hay 4.752 reos. Impresionante, sobrepasado definitivamente. Otro dato preocupante es la cantidad de reos que se encuentran en la granja de rehabilitación Pavón en Fraijanes. Precisamente con una capacidad para 800 reos, actualmente la población que se encuentra recluida en este centro carcelario es de 3.045. Realmente son datos preocupantes por el hacinamiento y las condiciones en que se encuentran estos privados de libertad. En el interior de la República, Pablo, la situación es alarmante también. Así es, no menos alarmante en el interior. Ahí tenemos el dato, Granja de Rehabilitación Canadá,
ubicada en Escuintla, una capacidad apenas para 650 reclusos, llega prácticamente a los 3.000. Hablamos de 2.935 reos que se encuentran en esta finca Canadá, ubicada en Escuintla. Impresionante y lamentable, definitivamente alarmante, sobre todo la granja penal de Cantel está ubicada en el departamento de Quetzaltenango. Escuchen esto, es impresionante definitivamente. Fue construida en su momento para albergar a 750 personas y en la actualidad estamos hablando de 2.064 reos. De esta manera y con estas cifras es importante tomar en cuenta que es prácticamente imposible tener el control de las cárceles guatemaltecas porque la cantidad de elementos del sistema penitenciario no son suficientes para esta cantidad de reos. Así es, para poder tener el control del sistema penitenciario y carcelario del país, así como poder controlar todas estas estructuras que se han desarrollado dentro de las cárceles del país, es lamentable y parte de tomar las medidas de hacer estos traslados obedece a tratar de retomar el control de los centros preventivos del país. Compañeros, vamos a seguir hablando de este tema y es que los peligrosos reos del barrio 18 tienen nueva casa. El Ministerio de Gobernación los trasladó de la cárcel Fraijanes 1 a la suite del Infiernito, ubicada al sur del país. Como parte de las reacciones de las autoridades encargadas de la seguridad pública en Guatemala, esta madrugada se procedió a la reubicación de más de 160 integrantes de la Mara 18, privados de libertad. Estaban recluidos en la cárcel Fraijanes 1, entre ellos 9 de los líderes de esa estructura criminal, y todos fueron llevados a la prisión conocida como el Infiernito, ubicada en Escuintla. Agentes de la Policía Nacional Civil y Sistema Penitenciario llegaron con el rostro cubierto para evitar la intimidación de los internos. Les ordenaron recoger sus pertenencias y todos salieron con bolsas y maletas. Bajo fuertes medidas de seguridad, fueron llevados a camiones de presidios y más tarde, escoltados por la policía, hasta el Infiernito. Las acciones se ejecutaron de manera hermética y de hecho, hasta hoy se dio a conocer que la reubicación de reos inició el pasado domingo. Desde ese día han sido trasladados a otras cárceles más de 300 internos con el objetivo de retomar el control del sistema penitenciario, lo que es plausible desde cualquier punto de vista. Pero es importante recordar que acciones como esta traen consecuencias. El segundo es tu gran admirador. Pasa el tiempo y te exigen posiciones. Te enseñas algo y te quieren dar instrucciones. El tema de la jornada definitivamente la reubicación de más de 160 integrantes de la Mara 18 que esta noche ya duermen en la cárcel El Infiernito. Compañeros, antes de ir a nuestra primera pausa vamos a revisar una tabla más sobre el hacinamiento. Ahí está en pantalla una vez más. Esto es allá datos a nivel nacional. La capacidad máxima de reclusión a nivel nacional es para 6.809 reos en las 21 cárceles distribuidas en todo el país. Actualmente podemos mencionar que el total de reclusos es de 21.309, sobrepasa definitivamente la capacidad que tiene el sistema carcelario a nivel nacional. Casi 3 veces más, así es, y esto es lo que demuestra en cifras el porqué de estos reclusos que son de alta peligrosidad logran tomar el control en los centros carcelarios del país. Y además para ese total de reclusos apenas 3.500 guardias penitenciarios a cargo del cuidado de todos estos reclusos. Hablamos justamente de estas cifras que son completamente... A esos 3.500, Pablo, habría que restarle las personas que seguramente están de vacaciones, que no se reportan por enfermedad o por algún permiso especial. O sea, estamos hablando definitivamente de una cantidad mínima para tener el control de más de 20.000 personas. Definitivamente esto es alarmante. El sistema penitenciario tiene bajo su resguardo 22 cárceles en Guatemala. Es decir, para
sumarle más a esta problemática. De esas 22 cárceles, debido a fallas en la estructura, únicamente 21 de ellas están funcionando. Esto, por supuesto, provoca alarma a nivel nacional. Conocimos ya los datos sobre el traslado de los de más de 160 reos de Fraijanes 1 hacia el Infiernito en Escuintla, y al volver de la pausa vamos a tener datos ya sobre también otro dato alarmante, la amenaza que lanzan. Así es, y es que pudimos ver las imágenes en una de nuestras notas anteriores de la forma en que se proyectan estos privados de libertad, intimidantes y amenazantes, al ser sacados de su zona de confort y trasladarlos a otro centro carcelario de máxima seguridad. Esto y mucho más al volver. Vamos a nuestra primera pausa. Enseguida regresamos con mucho más de T13 Noticias. No se va. Bien, tal y como lo adelantamos antes de ir a la pausa, a continuación vamos a presentar un fragmento del video que fue captado esta madrugada. En él se observa y se escucha a un líder de la Mara 18 amenazar al director del sistema penitenciario después de que se ordenara el traslado. Y vos sabes qué, Nicolás, no te das cuenta que nosotros respetamos en todo momento. Tuvimos la oportunidad, no se aprovechen, compadre. No se aprovechen porque no se aprovechen porque ¿saben por qué? El día de mañana vamos a tener el control otra vez. Y palabras, no sean así. Respeto. Y vos sabés de que aquí vivimos una paz y nos vamos ahorita en paz. Mira cómo están actuando. Mira, compadre. Me extraña, Nicolás, ahí estamos, el Santa la Morgue. El día de mañana vamos a tener el control otra vez. Y palabras, no se... El día de mañana vamos a tener el control otra vez. Y palabras, no se... Y respecto a estas imágenes y a este pronunciamiento de los privados de libertad, tenemos a continuación las reacciones de las autoridades del Ministerio de Gobernación. Se habilitó un espacio en la cárcel conocida como el Infiernito, un espacio que se modificó, donde se generaron condiciones de seguridad y de control para que ellos estén recluidos bajo el control, bajo la supervisión de la dirección del sistema penitenciario. Pero ahora debemos preguntarnos hacia qué cárcel fueron enviados los líderes del barrio 18. En la siguiente nota le presentamos una pequeña reseña de lo que ha ocurrido en el Infiernito. Hablamos de una cárcel que ha estado en el ojo del huracán en más de una ocasión. Un penal donde los reos han violado a plena luz del día los anillos de seguridad para poder escapar. Una cárcel que también ha sido el escenario de enfrentamientos entre pandillas rivales y que se ha cubierto de sangre. Solo por mencionar el último caso que ocurrió el 30 de noviembre de 2015. 17 reclusos murieron durante un enfrentamiento tan sangriento que las autoridades tuvieron que esperar varias horas para poder ingresar a ese penal y retomar el control de la situación. Algunos viven en mejores condiciones que usted o yo. Televisores, aire acondicionado, aparatos de sonido, consolas de videojuegos, alcohol, drogas y mucho más. La Granja Penal Canadá, ubicada al sur del país, es considerada como una de las cárceles de mayor seguridad. Fue construida para albergar a 600 privados de libertad que fueran catalogados como de alta peligrosidad. Pero en la actualidad, esa cárcel alberga a más de 3.000 reos. El nivel de hacinamiento sobrepasa su capacidad hasta 6 veces y para las autoridades les parece prudente enviar a estos peligrosos reos a esa cárcel. En 2011, 78 reos lograron burlar la seguridad y escaparon. Aunque se han registrado otras fugas, otra de las más relevantes ocurrió en octubre de 2015. 19 reos volvieron a burlar los sistemas de seguridad. ¿Se imagina usted más de 80 reos fugados en menos de 5 años en una cárcel considerada como de máxima seguridad?
Estamos de regreso y continuamos con la información y escuche usted esto. Aludiendo tener su fe puesta en el creador, un supuesto delincuente rogaba a una turba de vecinos enardecidos en Misco que no lo linchara. Una turba de aproximadamente 60 personas acorraló y vapuleó a Kevin Emanuel Bonilla Morataya, de 18 años, un presunto delincuente. El hecho se produjo en la 20 calle y 5ª avenida de la colonia 1 de Julio, zona 5 de Misco, lugar donde agentes policiales rescataron al sujeto de los enardecidos vecinos. No obstante, la versión del señalado fue distinta. Yo andaba tranquilo caminando y cuando me di cuenta ellos me quisieron sacar de ahí. No me querían ver ahí y yo lo que les dije que como era área verde y que ahí era libre todo y que si me dijeron te salís a las buenas o te sacamos a las malas, yo les dije que aquí pienso tenerle temor solo a Dios porque soy cristiano y yo creo en el Señor y no tengo temor de ustedes, le dije. Y ahí cuando me di cuenta me tiraron un gran tronco y entre todos me empezaron a golpear a mí y yo no tenía nada que hacer ahí, yo no tenía nada que hacer. Lo que les dije solamente era que yo estaba tranquilo. ¿Inocente o culpable? Esa es la duda que persiste y que el juzgado correspondiente deberá resolver. Mientras tanto, Kevin Bonilla Morataya quedó recluido en un centro asistencial bajo custodia policial. Bien, vamos ahora con noticias judiciales. Hoy se celebró una nueva audiencia en el caso conocido como Botín del Registro de la Propiedad. Samuel Everardo Morales Cabrera y José Manuel Morales Marroquín abandonaron la prisión de Matamoros en la zona 1, después de hacer efectivo el pago de 100,000 quetzales que impuso una sala de apelaciones. Los procesados están vinculados al caso denominado Botín Registro de la Propiedad. Permanecieron en prisión preventiva durante 34 días. Ambos tienen arresto domiciliar y la prohibición de salir del país. Siempre en este mismo caso, acudieron a la audiencia Mario Estuardo Orellana López y Alma Verónica Barrios, exsubdirectora de Relaciones Públicas y Comunicación Social del registro, quienes también fueron beneficiados con arresto domiciliario bajo las mismas condiciones. A la ex registradora de la propiedad, Anabela de León, se le negó este beneficio. El secretario de Seguridad de los Estados Unidos se reunió esta tarde con autoridades del gobierno de nuestro país. John Kelly se reunió con el presidente Jimmy Morales en el Palacio Nacional de la Cultura por 45 minutos. Conversaron acerca de la migración, el importante apoyo de Estados Unidos a la región centroamericana, pero principalmente para Guatemala. El funcionario norteamericano se reunió también con el ministro de Gobernación Francisco Rivas, con quien abordó el tema de seguridad para combatir los fenómenos de carácter transnacional, como las pandillas y crimen organizado. Más tarde, se trasladó a la Cancillería guatemalteca para reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales. John Kelly pidió a los guatemaltecos no viajar ilegalmente a Estados Unidos, recordando las medidas que se han tomado en las fronteras para reducir la migración. He has authorized the Department of Homeland Security in order to protect our borders, actually gain control of our borders. Ha autorizado a Homeland Security obtener el control sobre nuestras fronteras. And he has given me, emphasized the mission of intercepting irregular immigrants from any country on our border, treat them humanely, and return them to their country of origin as fast as possible. Y nos ha dado la orden, o mejor dicho, ha enfatizado en que tenemos la misión de interceptar a las personas que estén entrando ilegalmente, que se les trate de manera humana y que se les regrese lo más rápidamente posible a su país. El canciller guatemalteco explicó por qué las nuevas directrices firmadas por el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos no afectará a los connacionales. Nosotros no vamos a permitir la deportación de personas que no tengan una orden de deportación final. ¿Qué significa eso? Una orden de deportación final la emite un juez, no la emite nadie más, y él estuvo de acuerdo conmigo. El debido proceso para Guatemala es fundamental. John Kelly se convierte en el primer funcionario del gobierno de Donald Trump que visita Guatemala y se retiró esta misma tarde.
Hoy se registró una masacre contra la raza canina, mientras que un carnicero descargó toda su furia contra un perro que le robó el desperdicio. En Sololá, un bocado de carne con veneno acabó con la vida de más de 100 perros. Solo hay 3 fotografías sobre este caso, captadas por el corresponsal de Radio Cadena Sonora en Zacatepeques, Francisco Imuchac. En ellas se muestra a un perro gravemente herido. Fueron captadas en San Juan Alotenango y la historia es escalofriante. El perro era conocido como Terry, llegó a una carnicería y robó una bolsa con desperdicio que el carnicero pretendía vender en 5 quetzales. La furia del hombre lo hizo perder la razón. Tomó el cuchillo con que trabaja todos los días y cortó la espalda del perro. Terry quedó gravemente herido y pese a que un veterinario llegó para ayudarlo, la herida era tan grave que casi lo partió por la mitad. Sé que es un perro callejero y que muchos le restarán importancia, pero también es un ser vivo que siente y sufre. Matar a un perro de esa manera, con esa hazaña y con el mismo cuchillo con que corta la carne de res. Yo no sé usted, pero ese hombre está mal de la cabeza. Y no es el único, parece. En San Marcos La Laguna, Sololá, alguien tuvo la brutal iniciativa de envenenar perros callejeros. Aparecieron muertos en la calle esta mañana y la población del lugar mostró su asombro y consternación. Incluso fallecieron perros que no eran callejeros, sino mascotas familiares. Imagínese usted si algún niño recoge el veneno que fue esparcido por el lugar. La situación sería más complicada. Se estima que murieron más de 100 perros debido a la cantidad de pedazos de carne con veneno que fueron esparcidos por toda la comunidad, y la investigación ha iniciado para determinar quién dio la orden y quién la ejecutó. Se supone que el perro es el mejor amigo del hombre, pero definitivamente existen casos en que no está claro quién es el animal. Y en otro tema, Ronnie Galicia, exalcalde del municipio de San Pedro Necta, Huehuetenango, fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil. Según las autoridades, portaba un arma de fuego, pero al momento de solicitarle la licencia de la misma, se negó a mostrarla y trató de intimidarlos. El exfuncionario fue consignado a un juzgado competente. Y la necesidad de ganarse algunos quetzales y ofrecerle a la gente un producto que marcó su infancia llevó a estas mujeres al sur del país a tomar la disposición de elaborar los famosos cuquitos. Hace unos 9 o 10 años, era el refresco favorito de los estudiantes al momento del receso. ¿Quién no recuerda los famosos cuquitos? Doña Jacqueline Noemí Estrada Cepeda, originaria de Retaluleu, es una comerciante que se involucró a la fabricación de los cuquitos hace 23 años, pero que dejó de hacerlo cuando se implementaron nuevos productos al mercado. Por la situación actual del país y ante la falta de un empleo, decidió instalar un comercio ubicado en su vivienda, pero ahora fabricando manualmente los cuquitos. Nosotros elaboramos refrescos que aquí nosotros lo conocemos como cuquitos. Cuando miran la bolsa y miran el cuquito, ¡ay, el cuquito! Dicen, y lo recuerdan. Y nos hemos dado cuenta que muchos niños no conocían lo que es un cuquito hasta este momento. Ella y 2 de sus hermanas trabajan en este proyecto. Dicen que genera beneficios, lo que les ayuda a sustentar a sus familias. Los cuquitos están compuestos de agua, azúcar y esencia de diferentes sabores. Vamos con importante información que llega desde Palencia. Nuestro compañero Juan Pablo Garrido da cobertura a un allanamiento que se realizó en este lugar para desmantelar y desarticular una radio pirata que por distintas denuncias pues estaba allí operando en Palencia. Nuestro compañero Juan Pablo tiene los detalles, así que adelante Juan Pablo, buenas noches. Gracias Pablo, buenas noches. Queremos dar a conocer que nos encontramos ubicados acá en el juzgado de turno del municipio de Villanueva, lugar donde está por iniciar la audiencia de primera declaración de una persona la cual ha sido sindicada de operar una radio pirata. Pero para conocer más detalles de esta
información que se genera a esta hora de la noche. Me encuentro con el fiscal Noé Arana del Ministerio Público, quien nos ampliará la información de estos allanamientos que se han realizado en el municipio de Villanueva. Fiscal, buenas noches. Esto, luego de una larga investigación, se logra determinar que desde ese lugar se está operando y sustrayendo ilegalmente la frecuencia 87.9 MHz, que es propiedad del Estado de Guatemala y la cual estaba siendo utilizada sin la debida autorización. Al momento de la diligencia se localiza una cabina de radiotransmisión y en su interior a una persona en delito flagrante, por lo que los elementos de la DEIC proceden a la aprehensión inmediata por el delito de hurto, y el cual estaba siendo cometido en flagrancia en ese momento por una persona de sexo masculino, quien responde al nombre de Luis Ortega. Es la información que podemos actualizar. Pablo, retorno contigo al set principal. Buenas noches. Gracias por este reporte, Juan Pablo. Muy buenas noches. Estaremos al pendiente de lo que sucede con esta captura. Por lo menos la radio pirata ya pudo ser desarticulada. Vamos a una nueva pausa. Enseguida regresamos con más.